Hola, muy buenas a todos. Hoy estoy con Carla Burgell aquí en el canal de Cosmograma. ¿Qué tal estás, Carla? Muy bien, Robert. Espero que tú también. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Desde luego, la mejor compañía. Pues hoy vamos a hablar de las casas astrológicas, que como muchos sabréis tienen cierta correlación, cierto paralelismo con los signos astrológicos. Es decir, la casa uno tiene un cierto paralelismo con Aries, la casa 2 tiene que ver con Tauro. Vamos a ir hablando un poco de esto entre ambos. También me gustaría hacer una aclaración previa a nivel teórica, que es algo que a veces confunde a algunos estudiantes, y es que las áreas importantes de la vida están reflejadas en toda la carta, en muchos aspectos de carta. Pues aunque en las casas veamos que a veces nos referimos a la casa 7 como la casa de la pareja, la casa 5 como la de los hijos, o la casa 10 como la de la profesión, nos daremos cuenta de que estas cuestiones están involucrando muchos factores astrológicos, cosa que es bastante lógica, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, para una cuestión de pareja, pues tanto la luna como Venus como el Sol tendrán algo que decir para entender por qué estamos con una persona y no con otra, por qué nos atrae a alguien o otra persona nos genera algún tipo de choque. Lo mismo para la profesión y demás áreas de la vida. Así que tened en cuenta que cuando analizamos en astrología, cuando empezamos en astrología, los rudimentos, el lenguaje base, las letras, alfabeto, son los signos y las casas y los planetas. Y ahora lo que estamos empezando es con la combinatoria más simple. Entonces no se pueden extraer conclusiones definitivas de cada emplazamiento, pero sí que nos sirven para empezar a razonar. Así que empecemos con estos cajones simbólicos que son las 12 casas. Y Carla, si te parece, empezamos definiendo la primera casa, que es también donde se corta el ascendente. ¿Qué nos puedes decir de la primera casa, Carla? Pues la primera casa es una casa potente, análoga al signo de Aries, y es una casa que se nos ve, se nos muestra. Es un espacio donde se ve nuestro temperamento, el signo que pueda estar o los planetas que están. Se muestran tal cual, tienen una potencia que van hacia adelante. Entonces, pues está muy asociada, obviamente, a nuestro aspecto físico, a nuestra salida al mundo, como un poco las gafas, el filtro en cuanto a nosotros, cómo vemos el mundo y cómo los demás nos pueden ver a nosotros, ¿no? Entonces es como muy obvia, ¿no? Quizás es algo que aparece sin más y simplemente se expresa de forma automática, instintiva y potente. Se puede decir, por ejemplo, que cada planeta que está en el ascendente muestra sus características más tipológicas de un modo más obvio, ¿no? Es decir, si tienes Venus en el ascendente, pues hay una cierta dulzura; si tienes Marte en el ascendente, pues hablas de una manera más precipitada, andas más deprisa; o si tienes Júpiter, pues eres más voluminoso o incluso hablas más fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es bonito entrar en el juego este de adivinar, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, pues que tienen Mercurio en el ascendente, pues posiblemente influirá el signo, pero posiblemente sean gente pues que pregunte mucho, que hable mucho, que gesticule mucho. Bueno, yo de hecho mi ascendente Géminis, pues también ya se ve que voy gesticulando. Lo que tú dices, ¿no? Pues Venus ahí, pues seguramente también en la apariencia generará una armonía física, unas buenas maneras, un refinamiento y luego pues también esa función planetaria pues tendrá una dirección muy directa a la hora de actuar, ¿no? Es como que se ve mucho el plumero, ¿no? En cuanto a la casa uno es muy evidente. Sí, de hecho, a veces, por ejemplo, Plutón en el ascendente, una mirada así como muy penetrante, ¿no? O también los que son muy buenos actores y actrices suelen ser lunas en el ascendente o soles en el ascendente, ¿no? Porque son personas más transparentes, más expresivas, más elocuentes, entonces enseguida reaccionan, ¿no? Al igual que el ascendente Escorpio muchas veces es más de poner cara de póker, esperar y aguantar, o el ascendente Capricornio. En Cáncer y Leo, por ejemplo, pues la persona se muestra mucho más expresiva, insegura, gesticula de una manera mucho más exagerada, ¿no? Pues eso también es una buena manera a veces para corregir una carta natal cuando no sabes bien la hora, tratar de averiguar el ascendente por el tipo de comportamiento y sobre todo, como tú dices, por las gafas con las cuales se ve el mundo. De hecho, la casa uno es una de las más fáciles de ver y de interpretar, porque ya veremos que hay otras que son bastante más escurridizas, ¿no? Entonces, Mm. cuesta más definir, identificarse con los planteos que hay allí. Pero como tú dices, la casa uno casi todo es más expresivo, más directo, más rápido y más sencillo, más simple. Bueno, un poco como es la lógica del signo de Aries. Así es, así es. ¿Te parece entonces que pasemos a la segunda casa y que no Me hablemos un poco de parece ella? perfecto. Sí, entonces, bueno, seguimos secuencialmente. Tendríamos la casa 2 fácil de identificar porque aparece un numerito que es el 2 y es la casa que sería análoga o
parecida al signo de Tauro. ¿Por qué? Porque es una casa que nos muestra todo lo relacionado con la seguridad, con todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la forma en la que valoramos las cosas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con, tradicionalmente le llamaban la casa de los recursos, las posesiones y demás, ¿no? Entonces, pues también ahí, pues quizá un sol se identificará mucho, pues, con tener su dinerito bien en la cuenta, ¿no? Con manifestar, pues, un equilibrio financiero en su vida, en su día a día, ¿no? Gente, pues, igual que se interesa por la banca. Obviamente también más allá de lo material, como he dicho, es una casa relacionada también con nuestra seguridad, no solo material, sino psicológica, nuestra autoestima, ese valor, cómo valoramos las cosas, pero también cómo nos valoramos a nosotros, ¿no? Yo siempre digo que eso también está muy ligado en la conexión con el merecimiento, la seguridad interior, el ser consciente de nuestras capacidades innatas, está muy ligado también, ¿no?, a esa casa a la hora de también ponerte valor y recibir entonces, digamos, la abundancia, ¿no?, que puede provenir de ella. Y de hecho, es muy interesante analizar la casa 2 desde la perspectiva esto más psicológica para entender que lo que uno valora es lo que realmente uno percibe que tiene. O sea, uno se puede sentir rico porque, por ejemplo, tiene menos en casa 2, siente que soy rico en amor, o soy rico en amistades, o soy rico en inteligencia o en conocimientos. Un Mercurio en 2, por ejemplo, podría decir algo así. Y eso también es un valor, es decir, es algo que tiene para uno mismo, pues lo tiene en alta estima, ¿no? Y por eso también la autoestima es cómo te valoras a ti mismo, ¿no? Si yo tengo solo en casa 2 y digo, para mí lo más importante es ser auténtico, ser sincero, ser transparente, ser yo mismo, pues eso para mí es lo que me da satisfacción. Y luego, siendo yo mismo, eso tal vez lo voy a poder monetizar, ¿no? Tener un trabajo, ganarme dinero en algo en lo que yo me identifico, con un Júpiter en casa 2, algo que esté muy alineado, por ejemplo, con mis valores. Totalmente, totalmente. De hecho, Incluso, Saturno, por ejemplo, ¿no? Muchas personas se acercan preocupadas. Tengo Saturno en casa 2, ¿no? Como si ya eso fuera símbolo de carencia, limitación, de no poder tener dinero. Y yo siempre digo, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, Saturno, pues lo que va a buscar ahí, pues quizá es una independencia, encontrarlo por sí mismo, ¿no? Quizá, pues obviamente valore el trabajo duro, el esfuerzo, pero eso no va a tener que ser símbolo de carencia en algo de esto, ¿no? O luego igual lo que valorará más allá de lo monetario, pues es eso, ¿no? La fiabilidad, el construir la estructura con el tiempo, ¿no? Con paciencia. ¿no? Y también incluso tanto Saturno como Plutón en casa 2 tienen muy en perspectiva lo que es el contraste, ¿no? Es decir, eso es como recuerda un poco cuando éramos pequeños, cuando pues no teníamos acceso a lo mejor a según qué cosas tecnológicas porque no existían, luego cuando las comprabas y las adquirías, el subidón era tremendo, ¿no? Porque habías pasado por y luego se valora más la presencia, ¿no? Entonces Saturno en casa 2 pone en juego esa variable de pasa cuando no tienes, ¿no? De hecho, la comida sabe mejor después de pasar un poco de hambre, ¿no? Pues Saturno en casa 2 no tiene por qué implicar carencia, pero hace que esta la asimiles con mucha fuerza. O sea, que cada vez que has pasado carencia, aunque sea un ratito, se te quede tan impregnado y tan marcado que luego hace que valores mucho más lo que tienes, que lo tengas mucho más en consideración por la sensación de que se puede perder, que no significa que se tenga que perder, pero te ha quedado mucho más clara esa sensación que si, por ejemplo, tienes Júpiter en casa 2, que tal vez, si todo lo que está más en carta te lo indica, puedes vivir o estar más tranquilo en esa sensación de abundancia. O con Neptuno en casa 2, que no sabes muy bien de cómo te va a llegar la fuente de ingresos, pues sabes que a veces te viene, a veces se te va y tampoco puedes tener un gran control sobre ello, sino que entiendes de alguna manera, o el mensaje está en que el dinero es un flujo de energía que entra y sale y muchas veces no puedes controlarlo de un modo muy consciente. Totalmente. Bueno, pues vamos a la casa 3. Vamos, Sí. dale. Bueno, la casa 3 es una casa análoga al signo de Géminis y ahí entramos en el área del aprendizaje, de la comunicación, de la relación con nuestro entorno más cercano. Tradicionalmente le llaman la casa de la relación con los hermanos, los vecinos, parientes, nuestras experiencias en la escuela. Entonces, de hecho, pues bueno, es un área de vida que cuando hay planetas, la persona, pues por lo general se acerca a la búsqueda del aprendizaje, del conocimiento, personas curiosas, comunicativas, pero como yo digo, ¿no? Siempre intentando acceder a él, a ese conocimiento, pero para todos los públicos, ¿no? Hacerlo fácil, accesible, sencillo. También pues, puede dar lugar a personas pues, que le encante viajar, que estén muy conectadas con los medios de transporte, que sean taxistas o que tengan una empresa
de hecho no hace mucho hice una carta a alguien que tenía una empresa de transportes y justo ahí teníamos a Júpiter, el Sol y un montón de energía en casa 3, ¿no? Entonces, pues es una casa que a mí me inspira mucho movimiento en varios planos, ¿no? En el intelectual, pero también en el físico y muy relacional, ¿no? Sí, de hecho, al igual que la casa 2 es más estática, la 3 es más dinámica y, como tú has dicho, una de las palabras clave es el movimiento. Yo agregaría también movimiento, proximidad e igualdad. Es decir, proximidad en el sentido que siempre son distancias cercanas, por eso el taxista no es el que maneja un avión y se va a otro país, sino que serían distancias cortas, o sea, terreno más o menos conocido, análogo a Géminis. Y también igualdad, en el sentido de que los hermanos, por ejemplo, representan unos iguales respecto a los padres, ¿no? Ya veremos que la casa 4 es más vertical, hay una jerarquía, y en la casa 3 suelen ser relaciones de iguales. Por eso muchas veces las relaciones que se tienen con los compañeros de trabajo se ven en la casa 3, en el sentido de que son aquellos que estamos unidos por una especie de destino común, que somos iguales respecto a un tercero, en ese caso que puede ser un jefe o una administración o quien fuera, y por lo tanto también ahí se crean competiciones, envidias y demás, ¿no? Porque es también algo típico de la casa 3. Y claro, la casa 3 al final es adaptación, ¿no? Entonces los planetas de la casa 3 hablan de la capacidad comunicativa para abrirse a diferentes registros. Antes decías, para todos los públicos, ¿no? Es decir, que puedo tener un compañero de trabajo que es mucho más mayor, otro más joven, uno es hombre, otro es mujer, otro es transexual, y vas jugando un poco con todos ellos y tienes que aprender a adecuarte a su mensaje. Hablemos un poco, por ejemplo, de algunos planetas en casa 3 para ilustrarlo con ejemplos, si te parece. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Marte en casa 3. De hecho, he conocido personas que justamente parecería que por tener a Marte digan lo primero que les pasa por la cabeza, ¿no? Pero justamente muchos de ellos se muerden la lengua por miedo a que esa potencia que ellos sienten en su interior pueda herir sensibilidades, ¿no? En el caso que ese Marte esté en cáncer o en algún otro signo de agua. Luego, pues sí que personajes o personas que he conocido con el Sol en 3, pues dadas también al mundo de la comunicación, al periodismo, o quizá pues tienen su canal de YouTube, ¿no? Personas pues que también eso, ¿no? Se rodean constantemente también de mucha información y la quieren transmitir, hacer como de puente, ¿no? Propio de ese espacio así de aire. De hecho, eso que has comentado de Marte es interesante porque también nos da otra variable, que es ya no solo es cómo hablas, sino cómo piensas, ¿no? Entonces, si tienes Marte en casa 3, piensas de una manera muy contundente, sintetizas tanto la información que al exponerla sin filtros es demasiado brusca. Entonces, puede pasar dos cosas, o que la expreses finalmente sin filtros, o que te contengas, digo, no digo nada, me muerdo la lengua y me enveneno casi con lo que iba a decir, porque es demasiado bestia. Pero hemos visto eso, con el Sol en casa 3, Júpiter en casa 3, suele haber grandes divulgadores. De hecho, tenemos a nuestro compañero Aleix Mercader con Sol Júpiter en la 3 y que se nota que es un apasionado de todo lo que explica, de todo lo que sabe y se nota esa ilusión por comentar lo que él ha investigado, lo que él ha reflexionado, o sea, se nota que lo disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, todos los planetas de la casa 3 también dan esa pasión por la comunicación y si no, por el movimiento, ¿no? Por desplazarse de aquí a allá y hay una cierta inquietud vital y existencial. Pasamos, si te parece, a la casa 4. Pues mira, casa 4 es la base de nuestra carta, ¿no? Lo que vendría a ser la raíz y está asociada pues al pasado, a la familia, a la historia familiar, ancestros, tradición, folclore. Y tradicionalmente también, bueno, aquí hay diversidad de opinión, ¿no? Dicen que es tradicionalmente la casa del padre o de la madre. Bueno, de alguna forma rige pues alguno de los dos progenitores, ahí cada uno ya supongo que puede ir viendo, observando. Entonces, pues bueno, es una casa para mí íntima, una casa muy personal, en el sentido de que rige mucho nuestro mundo interior, nuestras emociones, no solo propias, sino que provienen de un linaje, ¿no? Aquí hay un inconsciente familiar muy grande. Normalmente también, ¿no? Las personas que tienen en carta muchísimos planetas, ahí hay historia, todos tenemos historia, ¿no? Pero ahí hay para hurgar, ¿no? Especialmente si está Plutón o Urano, bueno, cualquier transpersonal o incluso Saturno, ¿no? Pudiendo marcar ahí Saturno en concreto, pues una figura de autoridad muy, muy fuerte, o incluso he llegado a ver personas que con Saturno en ese espacio, en esa casa, se han criado con los abuelos, ¿no? Saturno también rige las personas de mayor edad, ¿no? Entonces, pues bueno, es una casa que también rige, como las casas de agua, ¿no? El inconsciente y normalmente pues da también un temperamento muy profundo, muy de búsqueda de lo interno, personas que les gusta también, son hogareñas, que les gusta estar en familia y conectadas, ¿no? Con ese mundo interior.
Sí, yo creo que aquí el concepto de la proximidad todavía adquiere un matiz todavía más profundo que en la casa 3, ¿no? Donde son relaciones cercanas, pero pasajeras, ¿no? Del día a día, como la gente del trabajo, mientras que la casa 4 ya son las primeras espadas, ¿no? El núcleo de confianza. Y a veces confianza no significa que te lleves bien, no significa de afinidad, sino que es confianza. Son los míos, me gusten o no me gusten, ¿no? Como tú has dicho, pues según el planeta también se va a marcar que esa influencia es más o menos profunda, ¿no? Un horario en casa 4, por ejemplo, muchas veces marca una tipología un poco rebelde, ¿no? Si los padres me dan una consigna, pues yo voy a la contraria muchas veces, ¿no? Y también, como se dice, puede ser la casa, yo digo, de los padres, porque al fin y al cabo la función paterna o materna a veces se mezclan, y más en estos tiempos donde ya no están tan diferenciados los papeles materno y paterno. Más allá de que la madre es la que da el pecho, bueno, ahora ya eso ya es exactamente igual, ya está el padre que da el pecho, o sea, ya como todo está desdibujado, pero en definitiva, la casa 4 es el núcleo de confianza, la gente con la que estás en familia, ¿no? Y, por ejemplo, Venus en casa 4, de Marte en casa 4, de Mercurio en casa 4, ¿si te ocurren así ideas que puedan ser un poco ilustrativas para el resto? Venus en 4 me viene la imagen de alguien que valora un montón la decoración del hogar, que le gusta tenerlo todo bonito, precioso, más allá de que las relaciones pues también resulten ser muy agradables, muy armónicas, ¿no? Y que haya como esa cercanía, ¿no? Es el hacer posible que todo, entre todos nos llevemos bien. Mercurio, pues yo veo un ambiente pues muy de compartir información, leer muchos libros, ¿no? Que en casa haya ese clima de compartir conocimiento, aprendizaje. Me los veo ahí como jugando al trivial, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Marte sería, bueno, pues esa persona que toda la energía, para bien o para mal, la puede poner justamente en el hogar, ¿no? Igual parece alguien muy tranquilo fuera de casa y luego se trae todo el estrés y todo el jaleo al hogar, o todo el follón, ¿no? O el típico manitas, ¿no? Que está siempre como arreglando cosas, podría ser muy, muy propio de la casa 4. Desde luego, sí, además es importante también, ya que nos lo hemos aclarado, matizado, que aunque no haya un planeta en una casa, siempre hay un signo en esa casa y te va a dar algún tipo de información. Yo, por ejemplo, que tengo Géminis en 4, tengo toda casa llena de libros, ¿no? Por ejemplo, pues esto sería, y además dentro de mi casa tengo 2 habitaciones para mí, o sea que esa parte de Géminis se vería muy claramente. Así que también con los signos O tener podemos 2 obtener. casas, ¿no? O sea, esa sensación de, bueno, tengo mi casa de entre semana, Sí, ¿no? Y el fin de, o la de la montaña, exacto. o Eso es muy mercurial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo podíamos ver. O incluso el tipo de casa, si estás en una casa más alta, más baja, si es Saturno suele ser lugares más altos, suelen ser áticos, si es Plutón suele ser zonas bajas, o Escorpio zonas bajas, o sea, que también podríamos llegar a esos matices, aunque insisto, eso se tiene que ver en toda la carta, pero la casa 4 nos va a dar una información bastante precisa al respecto. Vamos a la casa 5, si te parece. ¿Qué nos puedes decir? bueno, pues la casa 5, bueno, llegó a la fiesta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una casa de juego, de ocio, diversión, celebración, que digo yo, repetimos, obviamente habrá que ver lo que contiene, ¿no? Pero el espacio, la temática va de eso, ¿no? De encontrarnos. Más allá de el juego y la celebración, también es un lugar de conectar con tu individualidad, ¿no? Con mostrar tus talentos, ¿no? ¿Qué hay de especial en ti, ¿no? Y poderlo transmitir a los demás. Es como un lugar de un escenario. Tradicionalmente, pues le llaman la casa del romance, de la relación con los niños o tus hijos, la casa donde se apuesta, ¿no? Se arriesga. Entonces, pues bueno, es una casa leonina, es una casa de fuego, es una casa para lucirse, ¿no? Entonces, pues obviamente muchas personas que tienen el sol en 5 pues, incluso pueden parecer mucho más leoninas que quien tiene un sol en Leo, ¿no? Gente que al fin y al cabo se nota que están ahí, su presencia, ¿no? Gente que digo yo, pues muy show, ¿no? Showman, showwoman, muy teatral. Entonces, pues es un área un poco, pues eso, para vivirla a lo grande, ¿no? Bueno, para disfrutarla. A veces tiene una connotación un poco íntima, que decir, se vive a lo grande, pero claro, si la persona, por ejemplo, es tímida y a nivel de carta, por ejemplo, no tiene Marte muy fuerte o lo que sea, es tímida, pero luego en lo privado te lo monta el show y no se da ni cuenta, ¿no? O sea, muchas veces Ya. sucede esto, ¿no? Que estamos en casita y monopoliza las conversaciones y no se da cuenta. Digo, no, soy muy tímido, ya, pero fíjate cómo Eso es ocupa mucho cierto, espacio. Robert, que no sea, sí, bueno, de hecho,
conozco personas, ¿no? De, no, si es que yo justamente es que no me gusta nada llamar la atención y no sé cómo acabo haciendo, montando el show o el pollo y se me acaba notando de aquí a Lima. No siempre es consciente y no siempre es voluntario, pero al final uno no puede evitar mostrar lo que es. Y por eso también cuando hacemos las cartas nos gusta redundar en eso, ¿no? Sí, También he observado que, claro, como la casa 5 es exactamente como tú has dicho, de esparcimiento, es recreativa, es más de juego, a veces la gente que tiene solo en casa 5 pues, bueno, a veces sucede que no encuentran su vocación o su profesión. Digo, bueno, pues que tú has venido a un poco a aportar la diversión, a aportar algo más creativo, algo más auténtico, algo más divertido. Y la mayoría de los trabajos no encajan en esa categoría. Entonces, claro, estás en la oficina, eres el payaso de la oficina, y, cabrón, tío, pero trabaja un poco, ¿no? Entonces, tal vez las profesiones o vocaciones que tengan una connotación más lúdica, más divertida o más creativa, o donde puedas ser tú mismo, te van a venir bien. De hecho, veo muchos docentes y profesores porque al fin y al cabo la clase es tu es show. verdad, es verdad. Sí, totalmente. Muchos profesores, maestros, porque también tienes relación con los niños y es verdad, y ahí tienes a tu Pista de gente, baile. ¿no? Tu público y venga, ahí está. Sí, Sí, pues la Casa 5 es un escenario donde hacer un show. Pues entonces, mm, claro, el que tiene una potencia en la Casa 5 necesita su show, necesita sus espectadores. Si no lo tiene, pues entonces hay algo que falla. claro. Pero sí, es cierto que es una casa bastante conectada al artisteo también. Conozco modelos que tienen ahí Venus, Sol, Mercurio, depende, y sí, tiene esa connotación. Vamos a las 6, vamos a una un poquito más laboriosa. Bueno, pues ya después de la celebración hay que poner un poquito de orden, ¿no? O sea, después Hay de que la limpiar fiesta la fiesta. hay tienes resaca y ahí te tienes que cuidar, alimentarte bien y comportarte. Bueno, vamos a ver, la casa 6, pues sí, es un espacio de poner orden, limpieza, higiene y un poquito de estructura, ¿no? Al día a día, básicamente porque rige nuestras actividades diarias. Le llaman la casa de la salud, del trabajo. El trabajo en sí mismo a las actividades, a nuestra labor diaria, ¿no? Estas cosas que podemos hacer más repetitivamente, todo lo que implica nuestra rutina, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, así como de lunes a viernes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La salud, pues sí, porque es una casa también muy conectada con este orden interno y externo, ¿no? Esta conexión cuerpo y mente. Entonces, pues es una casa que para mí es muy importante. A mí me gusta mucho esta casa, supongo porque tengo Plutón ahí, me imagino que también puede hasta llegar a obsesionarme de alguna manera, pero sí que es cierto que en esa misma humildad encuentro una gran riqueza que sirve para como el resto de casas, ¿no? Sirve pues eso, para poderte haber divertido o haber disfrutado en casa 5, pero luego también para poderte relacionar en la casa que vendrá después, que ahora hablaremos de la casa 7, ¿no? De Entonces, hecho, la casa 6 se puede ver como un laboratorio donde hacer pruebas a pequeña escala. mm, Claro, en tu día a día es donde tú lo pruebas todo, ¿no? Pruebas qué hábitos de vida vas a tener, cómo vas a funcionar. No es la casa de los grandes eventos, que eso se llama la 5, sino que la 6, pues tú vas a hacer mucho más minucioso. Es decir, si tienes Mercurio en la casa 5, por ejemplo, vas a tener una mentalidad bastante analítica, vas a ser de pasarlo todo por el filtro de la razón. Si tienes el Sol allí, también vas a ser alguien en general bastante trabajador, sí, a menos que haya otros elementos de carta que no lo indiquen. Y también es una casa muy de sanadores, es decir, que el que tiene mucha energía en casa 6 casi siempre tiene una vocación sanadora o sanitaria o también documentalista, ¿no? He visto grandes investigadores con soles, mercurios en 6, ¿no? Porque son total. personas que trabajan, que investigan, que le dan una vuelta a todo, que no se conforman con la primera opción y que realmente son grandes documentalistas, gente que trabaja en bibliotecas, científicos o que tienen una motivación científica. Lo he visto con soles, mercurios, martes en casa 6. De hecho, Ujú. los martes en casa 6 suelen ser los más trabajadores por lo general, precisamente porque es poner potencia en las cosas cotidianas. Entonces, eso tradicionalmente a los guerreros, por ejemplo, ¿no? Que trabaja picando piedra, por ejemplo, en una mina, sería típico de Marte en la casa 6, ¿no? Sería un lugar de dignidad en general para Marte. Mientras que las Venus en casa 6 podrían ser, por eso, profesiones un poquito o trabajos ordinarios donde importa más las habilidades sociales, importa más el ser empático, el ser simpático, todo eso tendría también bastante De peso. trato al cliente o también temas relacionados con la estética o la moda. También he visto Masajes. veterinarios, ¿no? En esa casa, como también está conectada tradicionalmente a los animales de compañía, a las mascotas.
Músicos y artistas también hay muchos que Venus en casa 6. Un Da Vinci, por ejemplo, es un Sol en 5, Venus en 6, ¿no? Es decir, que hacer trabajos que tengan una connotación artística, creo que Chopin también, ¿no? El músico, diría Claro, que... porque luego son temas que también exigen una precisión, ¿no? Dentro de esa creatividad, de ese arte, luego tienes que fijarte también en esos pequeños detalles. Es todo aquello que requiere un cierto método, que no se puede hacer de cualquier manera. Lo mismo que se hace, la cocina requiere cierta metodología, especialmente la repostería, por ejemplo, que sería muy de Venus en 6. El pastel tienes que hacerlo siguiendo unos pasos, unos tiempos, no te puedes saltar nada y no puedes tampoco improvisar demasiado. Tienes unos límites, unos carriles en los que puedes jugar, pero no te puedes ir demasiado de las líneas base a la hora de conseguir el éxito en una tarea. Vamos a las Seguimos 7. a las 7. Bueno, pues ya nos encontramos la casa opuesta justo del ascendente. Hasta aquí ya empezamos a conectarnos con los otros, ¿no? Esta es la casa tradicionalmente asociada a las relaciones, socios, parejas, y ahí es pues la zona de encuentro. Ahí es una casa donde yo a través de ti voy a aprender un montón de cosas de mí y posiblemente al revés, ¿no? Por eso también le llaman la casa de las proyecciones. Está conectada al signo de Libra. Entonces, pues ahí se trata de generar acuerdos, negociaciones, de crear ahí esas alianzas también o esos acuerdos pues para poder llegar a un punto medio, ¿no? Que digo yo, pues ahí se trata de conocer lo que quiero yo, conocer lo que quieres tú y poder tender puentes para encontrarnos ahí. Lo que pasa es que también según lo que hay ahí será más fácil o menos. Un Urano o Marte en casa 7 igual puede estar más o puede tender un poco a buscar esa alianza, pero siempre desde un punto o un marco de libertad o individualismo. Entonces hay veces que dices, bueno, entonces ¿cómo se casa? Es, bueno, pues con espacios y grandes dosis de, de aire fresco, ¿no? Y de libertad. O al revés, es una casa, como he dicho, de proyecciones. Aquello que igual no reconoces en ti lo vas a aprender a través de otro, ¿no? Ese, por ejemplo, Urano, que se asocia a todo lo que tiene que ver con lo innovador, relaciones más originales, innovadoras, abiertas, desde otro marco. Si yo no soy consciente que esa energía se alberga en mi carta, pues lo voy a vivir a través de personas pues, que parecen no desaparecen o que son mucho más excéntricas o obviamente personas súper creativas, genios o grandes científicos, por ejemplo. De hecho, claro, tú es una casa de proyecciones y simplemente mirando el signo opuesto al del ascendente, ya tienes una energía que en el fondo se está complementando. Quiero decir, si tú eres, por ejemplo, ascendente Aries, tienes Libra en 7. Eso significa que si tú tiendes a llevar la iniciativa, te complementa a alguien que es más respetuoso con el espacio y que le gusta que sea el otro que tome la iniciativa. O al revés, yo tengo ascendente Libra y a mí lo que se me da bien es trabajar con la energía del otro, me viene bien que sea el otro el que lleve el mando y yo le ayudo, le modero, le afino. Así que también mirando simplemente el juego entre el ascendente y el descendente, es decir, el signo que está en la casa 1, el signo que está en la casa 7, me doy cuenta que el que está en la 7 me complementa, me viene bien. O sea, si yo soy de una manera, el otro actúa de la manera que a mí me viene bien. Si tú eres ascendente Géminis, que es tu caso, pues tú eres una gran conversadora y te viene bien a lo mejor alguien a tu lado que sea más sintético y que tenga las ideas más claras y te complementa porque tú le agregas nuevas preguntas y él también te ayuda a poner respuestas. Entonces el aire y el fuego se complementan igual que la tierra y el agua, ¿no? Entonces en la casa 7 vamos a encontrar siempre características que complementan muy bien a las que tenemos nosotros. Y también es una casa, como tú dices, de habilidades sociales. O sea, lo que tienes en 7 significa que tienes una capacidad para asesorar a otro, para ponerte en el lugar del otro, para entender al otro. O sea, sobre todo Venus en 7, Mercurio en 7, son personas que tienen una gran capacidad empática, que enseguida se adaptan a la persona que tienen delante. Exacto, tienen un gran don, ¿no? A la hora de identificar también lo que le conviene al otro, la necesidad del otro. Entonces se compatibilizan muy bien. Sí, pues, y además también son personas que da gusto, ¿no? Compartir con ellas, porque tienen esa mirada de qué es lo que necesitas tú también. Y así Bueno, de hecho es logran típico y clásico de terapeutas, soles en 7, mercurios en 7, neptunos en 7, pues es decir, trabajo un poco al servicio del otro, creo que algo de eso te suena. Ahí, ahí tengo casi la mayoría de cosas, sí, sí, entre 6, 7 y 8. Por eso, eres terapeuta de vocación. Sí. Bien, vamos entonces a la 8, vamos a la Entonces siguiente casa. vamos a la siguiente casa, una casa análoga al signo de Escorpio, entonces ya podemos imaginarnos que entramos en una profundidad muy grande. Esta casa pues es un marco de investigación, profundidad y exploración de ámbitos que, bueno, también van más allá. También tiene que ver, es una casa relacional,
tiene que ver con los otros, pero aquí ya pasamos a un nivel más profundo. Esos acuerdos ya traspasan a otras fronteras y aquí se trata de fundirte en la intimidad. Entonces le llaman tradicionalmente la casa de los recursos o las energías compartidas, ya puede ser pues financieramente o a través del dinero, pues a través de unas herencias o cuando pasas a, no sé, te unes con alguien, pues también aquello de lo que te puedes beneficiar. Energéticamente, pues hablan también de la casa de la sexualidad, ¿no? Los cuerpos se funden. Y psicológicamente, bueno, también es un espacio muy bueno para personas para recibir terapia o para que el terapeuta o el psiquiatra, el psicólogo pueda trabajar ahí con otras personas, ¿no? También es un lugar de descubrir lo que está oculto, de traumas, secretos, impulsos, anhelos, pero siempre va a ser algo ahí pues también transformador, ¿no? La muerte, la casa de la muerte y el renacimiento, ahí siempre van a haber transformaciones constantes. Cuando uno indaga, por ejemplo, lo que es la estructura de un trauma, te das cuenta que la persona se protege de según qué contenidos, ya no solo por sí mismo, sino también por los demás, ¿no? Uno no se atreve a explicar algo que es muy íntimo porque los demás le juzgan, se burlan de él. Entonces, la casa 8 es como el momento en el cual, en la interacción con otro, tú te abres. Te abres porque notas que no hay amenaza, que no hay riesgo y por lo tanto puedes explicar lo que sientes, ¿no? Creo que Freud tenía la luna en Géminis en casa 8 y por lo tanto crea el marco del psicoanálisis para decir, mira, eso es zona segura, aquí explica lo que te dé la gana, sin filtros, y verás como poco a poco te vas desahogando y vas sintiéndote mejor, porque todo lo que guardas en la casa 8 es porque es material delicado. Es material que de ser usado en tu contra te puede hacer daño, por eso aquí entran todos los tabúes, ¿no? Y de hecho es una casa que mucha gente le da mucho miedo precisamente porque esa energía no sabe manejarla. Es una energía que es la más, lo que llamamos tabú, pero realmente simplemente es aquello que es delicado, que es íntimo, como cuando vas al baño, o la energía sexual, que es algo muy íntimo, que no vas a compartir con cualquiera. Entonces, la vas a compartir cuando hay un suficiente nexo de confianza. Si no se da ese nexo de confianza, entonces no compartimos nuestra intimidad con cualquiera. De hecho, no es lo más inteligente ni deseable. Exacto.